Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada, a esta primer jornada académica del doctorado en política de los procesos socioeducativos, la cual es el cierre de estas jornadas que tienen ya una semana de duración. Estamos en este cierre en la presentación del libro Anatomía Política de la Reforma Educativa, de quien los autores son la doctora Lucía Rivera Ferreiro, doctor Roberto González Villarreal y un servidor, Marcelino Guerra Mendoza. Tenemos el agrado y el gusto de que sean comentaristas, presentadores del libro, la maestra Ana Olivares Berrocal, el doctor David Alarit y el doctor Alberto Arnaud. La maestra Ana Aurora es estudiante del doctorado en política de los procesos socioeducativos. El doctor David Alarit es investigador de aquí nuestra Universidad Pedagógica Nacional y el doctor Alberto Arnaud, investigador del Colegio de México, vecino de nuestra institución. Les damos la más cordial bienvenida y sin más preámbulo estaremos iniciando con la maestra Ana Aurora Olivares. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la presentación del libro Anatomía Política de la Reforma Educativa. Esta obra nos invita a leerla porque su tema central obviamente es la reforma educativa y cabe mencionar que esta obra fue dirigida por los doctores del programa del doctorado en política de los procesos socioeducativos, el doctor Roberto González, la doctora Lucía Rivera y el maestro Marcelino Guerra. Ellos plantean en su propósito de la obra que deben de reconstruir la reforma educativa en su multiplicidad pragmática, discursiva e institucional, a partir del estudio, estructuración y articulación de un conjunto de hechos que dan cuerpo a la reforma, algunos aparentemente aislados e inconexos. Los autores muestran cómo se interrelacionan unos con otros, cual si fuera una máquina en acción con la finalidad última de reconfigurar el sistema educativo nacional como si se tratara de un ser vivo. Van integrando elementos político-conceptuales, normativos y organismos para explicar sus características y modo de funcionamiento. De ahí la analogía con la anatomía. El cuerpo del texto está integrado en una primera parte por un apartado denominado problematización, en el cual se hace un recorrido sobre la reforma y las resistencias magisteriales que ha provocado cierta resistencia en el gremio magisterial. Ubican las premisas de la crítica a la reforma para luego hacer una crítica de la crítica y arribar al planteamiento de una hipótesis alterna, algo que hace este libro muy particular. La hipótesis alterna que plantean los autores es que la reforma es un dispositivo de gobierno que se propone reconfigurar tendencialmente lo que hemos conocido como el sistema educativo nacional, y a su vez hacen una propuesta analítica de la reforma educativa. Esta propuesta de análisis consiste en una concepción acontecimental. ¿Qué quiere decir esto? Ir haciendo el recuento de los hechos que van a ir dando lugar a la reforma educativa. También parten de los hechos o acciones que ha tenido el gobierno
para modelar las acciones y las conductas de los maestros y así crear una subjetividad. Y también la parte relacional en un proceso agonístico, en un proceso de lucha entre las partes que conforman o que integran una cierta resistencia a la implementación de esta reforma educativa. Una de las grandes aportaciones que hacen los autores al campo académico intelectual es que estudian la reforma como un proceso. A diferencia de otros autores, ellos marcan que la reforma es un proceso que se va a ir dando poco a poco a lo largo de su proceso de implementación, con diferentes acciones que se van a articular cada una de ellas para dar origen e implementar la reforma. El primer elemento que resaltan a la vista es el implementar el concepto de calidad educativa en el marco normativo, lo cual antes no estaba en el artículo 3, y a partir de la reforma ya se marca la calidad educativa como algo esencial que tienen que cubrir los docentes y que se tiene que estar viendo en las escuelas. Un segundo ámbito es que el docente va a ser el objeto de intervención para que se produzca la calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el docente es el único responsable de que se dé la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 3. Se construye un aparato regulador de gestión de la idoneidad docente. 4. Establece la evaluación como mecanismo de control de los docentes. Docentes que no sean evaluados, pues lamentablemente son retirados del servicio educativo. Por eso es un mecanismo de control. 5. Se sustituye el Sistema Nacional de Evaluación y se da lugar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este va a ser un órgano al cual se le va a otorgar cierta autonomía para poder llevar a cabo todo el proceso de evaluación a los docentes. La crítica se ha limitado a dar respuesta a los significantes, como al concepto de calidad, evaluación, autonomía de gestión. También a darle relevancia a los organismos que conforman este proceso de evaluación, como el INE, en su composición y en su funcionamiento en relación con la Secretaría de Educación Pública. También se han enfocado a sus finalidades de la evaluación, que tienen que ver en sí con la privatización, la competencia y el mercado. También han volteado a ver los agentes empresariales, las agencias internacionales de expertos e investigadores y funcionarios. González, Rivera y Guerra sustenta su modelo de análisis. Este modelo de análisis, que es también de gran aportación para la metodología de la investigación, está basado en las ideas de Michel Foucault, sobre todo en su concepción del poder, en el cual se concibe el poder como una potencia productiva y no solo negativa, el gobierno como conducción de conductas, afectaciones a distancia, espacios de acción y campo de posibilidades. De ahí la necesidad de rastrear su emergencia, articulación y desarrollo. Por lo tanto, la base es la categoría de gobierno, pero concebido como una conducción de conductas. Es ahí donde la reforma va a centrar sus fines en modificar las prácticas de los docentes para generar nuevas subjetividades. En sí, la obra está estructurada por 3 capítulos. El primer capítulo de esta obra es Anatomía Política. En este apartado se va a reconocer y describir un conjunto de elementos básicos en el análisis histórico-político, teniendo en cuenta antecedentes, la problematización, el objeto gobernable, los objetivos de gobierno, los mecanismos y procedimientos, la táctica, estrategias, políticas discursivas e institucionales. Y lo que rescatan los autores son los elementos que le van a dar nombre a la anatomía política de la reforma. Estos elementos conforman un proceso político, racional, jurídico y administrativo. La reforma constitucional y las leyes secundarias son un acontecimiento político educativo, y esto va a dar como resultado un ensamblaje discursivo institucional y pragmático definido estratégicamente con múltiples finalidades en un campo de batalla permanente.
La reforma es un dispositivo estratégico, funciona por la multiplicidad de programas jerarquizados y la reforma es una fuerza polivalente de constante transformación porque persigue un conjunto de fines articulados que pueden ser subjetivos, institucionales, organizativos, procedimentales, narrativos. La reforma se va a desenvolver entre críticas, contradicciones y movilizaciones. Por lo tanto, va a dar lugar a un proceso agonístico. ¿Cómo los docentes debemos de comprender que la reforma generará la conducción y el control de la práctica docente mediante la máquina evaluadora, dejando a los docentes que se asimilen desafiliados por una evaluación permanente? Los docentes viven la reforma como pérdida de derechos, amenaza laboral y como penuria económica. Y nada más dejo a esta pregunta abierta de ¿cuáles son las otras producciones que resultarán de la implementación de esta reforma educativa? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Segundo, agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que me parece nodal en la configuración política nacional. Sí, del tema de la reforma educativa, como puntualizan los autores, está lejos de tener simplemente un interés en el campo de la educación. Como Ana nos ha hecho favor de hacer una muy amplia reseña del libro, evitaré hacer repeticiones y entonces a continuación lo que voy a hacer es presentar algunos puntos que me parecen importantes y abrir a una serie de cuestiones que creo que deberían de, o sea, que a quienes estamos estudiando este proceso de reforma y hemos estudiado el magisterio por algunos años, nos interesan y que el libro da un espacio, permite que entremos en un proceso de reflexión colectiva que facilitará profundizar en algunos temas que, si bien son mencionados, requerirían de seguir elaborándolos, inclusive por una cuestión ontológica inmanente, que es el asunto de que la realidad está siempre en movimiento, ¿no? O sea, esta es una radiografía, presenta un momento, presenta un enfoque, y entonces es un buen elemento para seguir debatiendo, profundizando, analizando, regresando, ¿no? Bueno. Entonces, entrando ya más en materia del análisis, habría que decir que una cuestión que me parece que plantean muy bien los autores es el asunto de entender a la reforma como un proceso, no como el hecho legislativo. A mí me gustaría señalar la importancia de considerar que esta reforma, a diferencia de las anteriores, yo creo que esta reforma es una continuación de las reformas que se vienen haciendo desde el 92. Hay una continuidad, ruptura, que además implica avances y retrocesos, ¿no? O sea, no hay una linealidad. En esta perspectiva, me parece que sí es muy importante, y aquí tendría que decir algo, y es que ningún libro, ningún artículo, ningún señalamiento puede abarcar todo de manera extensa, ¿no? Entonces, algunas cosas que me parece que se podría ahondar, no intentan tanto señalar una limitación como algo, como un defecto, sino puntos que me parece que se abren, pero que valdría profundizar, ¿no? Y entonces, uno de ellos es este asunto de esta continuidad, ruptura, decía yo, entre las reformas, particularmente desde la del 92, 2003, 2008, 2013. Y otro asunto fundamental es que esta reforma se blinda a partir de una reforma constitucional, lo que sí representa en verdad una novedad. Es decir, hay una audacia del Estado, hay una audacia de los implementadores de la reforma en no reformar leyes secundarias, sino reformar la propia Constitución
haciendo evidente que quien está en contra de la reforma está en contra de nuestra Carta Magna, ¿no? Es decir, o sea, ni más ni menos, o sea, no estás oponiéndote al secretario de Estado, te estás oponiendo a nuestra Carta Magna, ¿no? Como si nuestra Carta Magna no hubiera sido ya reformada tantas y tantas veces, ¿no? Y aquí entonces valdría la pena recordar esta idea de que lo jurídico en todo caso expresa siempre una correlación de fuerza social. Y que los autores también puntualizan, y es que es muy interesante que una reforma educativa va a entrar en operación la parte educativa al final del sexenio, cuando esta reforma está cocinada desde antes de que empiece el sexenio. Es decir, pasan 10, 11 días después de que entra el nuevo régimen, cuando se manda la iniciativa. Es decir, esto estaba cocinado desde antes y era un acuerdo entre el régimen anterior y este régimen. Y el régimen anterior no lo manda porque tiene una deuda insaldable con la exdueña del sindicato, ¿no? Es decir, por aquí entonces hablo de este asunto, vuelvo a enfatizar en este asunto de continuidad, ruptura, porque no hay en realidad una ruptura en términos de este régimen si hace lo que el otro no se atreve, no, hay una continuidad de las políticas, una continuidad de la visión, y todo lo que se está planteando implica esta idea de acuerdo fundamental. Las disputas entre ellos, que aparecen a veces como muy acres, son disputas de fracciones por quién tiene el, entre comillas, derecho a dirigir, ¿no? Y aquí también habría que puntualizar que en todo caso esta reforma tiene una característica que no tuvieron las anteriores, y es directamente la presencia de un organismo, o sea, de varios organismos, pero el más evidente, Mexicanos Primero, de la llamada, por lo demás, en una especie de gran oxímoron, Fundación Cultural Televisa, ¿no? No, es que en verdad es hasta, no sé, que no les produce ningún prurito decir cosas como estas, ¿no? Sí, la Fundación Cultural Televisa, ¿no? Que presenta a Chespirito y que presenta a las nuevas formas de educar a las nuevas generaciones para transformar al país, ¿no? Aquí hay un elemento muy importante, y es esta imbricación directa, abierta, que siempre estuvo, de una organización abiertamente empresarial, que ya no se esconde, que ya no negocia atrás, que no es un asunto en lo oscurito, sino que aparece como un actor principal, que aparece como uno de los impulsores, como uno de los reformadores morales de esta sociedad que se calla cacho y que requiere del concurso de este tipo de agentes, ¿no? Esa es una novedad que también en la que habría que ahondar, ¿no? Porque estamos hablando entonces de una reconfiguración del propio Estado mexicano. Bueno, entonces decíamos, regresando al tema, los autores plantean bien el asunto de la violencia de distintos tipos: administrativa, social, psicológica, la transformación de la subjetividad. Por ahí habría que recuperar otra categoría, que es la violencia simbólica, pero no en su acepción del sentido común, sino en su acepción bourdiana. Para Bourdieu, la violencia simbólica es aquella violencia que se ejerce con la anuencia de los propios dominados. Y me parece que esa es una violencia que necesitaríamos seguir ahondando, porque está muy presente. De hecho, por ahí en la presentación de lo que plantea una maestra de Aguascalientes, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, la maestra muestra su frustración en términos de cómo muchos de sus compañeros voltean la cabeza ante lo que está sucediendo, ¿no? Y ella manifiesta Entonces aquí estaríamos hablando de violencia simbólica en el sentido de Bourdieu, porque me parece que la categoría de violencia simbólica que se maneja en el texto alude a otro tipo de violencia simbólica, ¿no? Entonces, no diría una en lugar de la otra, habría que considerar ambas. Y esta violencia simbólica, esta violencia en general arranca con esta estigmatización
desde antes de la reforma de los maestros, vapuleados, corruptos, bla, bla, bla. Y es muy interesante ver cómo muchos académicos participan de este festín, y además señalan al magisterio de base, al maestro de banquillo, dicen los maestros, como parte de una corrupción que en realidad es la corrupción del CENTE. Y entonces se iguala en una operación muy interesada al CENTE y su cúpula y sus múltiples privilegios con los maestros de base. De hecho, si revisamos lo que se dijo antes de la reforma y durante la reforma, es que ya bastaba, fíjense bien, de privilegios indebidos. Uno de los cuales no era otra cosa que tener un trabajo de base, un trabajo seguro y un trabajo donde no te podían correr. Es presentado esto y analicemos, ahí está de nuevo. No estamos aquí encontré un documento secreto donde esto se dice. Está público. O sea, basta de privilegios indebidos. Entonces, hay una operación ahí por la cual esta concesión de privilegios a la cúpula, que es una concesión interesada, claramente en el sexenio 2006-2012, ¿sí? Se debe un favor que no se puede pagar. Y además, quién sabe qué podría decir por ahí la señora si le querían apretar las tuercas antes de, ¿sí? Como los maestros privilegiados, quien no conozca. Y entonces otra de las entrevistadas plantea eso, de que le indigna que oye en la calle que hablan de estos maestros que son tales y cuales cosas y que no corresponde a lo que son la mayoría de los maestros, ¿no? Entonces decíamos que dicen los autores, hay el fin de un régimen laboral colectivo. Tienen razón, yo creo que, y además esto apunta a la precarización, y yo diría, entre comillas, un despido, porque lo que hay es una especie de despido cuando eres no idóneo y te mandan a trabajar a correos a vender estampillas, porque eso es lo que dice la ley, que no te van a quitar, no te van a correr, pero te van a remover a un lugar en el servicio público. Entonces, imagínense la afectación psicológica social de una gente que de ser maestro pasa a vender estampillas en el correo, ¿no? Que no tengo nada contra la gente que vende estampillas. Otra cosa que apuntan bien es el asunto de cómo no todos los idóneos alcanzan plaza, que eso ya está muy documentado, ¿no? Es decir, el propio concurso tiene una trampa, y es que no dice que el problema es de cuota, no de límite. O sea, no de cuota en términos de plazas. Entonces tú puedes ganar, y ellos narran por ahí cómo un maestro, aunque ya conocemos varios casos, cómo un maestro gana en primer lugar y nunca obtiene plaza. Entonces, el propio concurso queda anulado, porque además hay otros mecanismos por los cuales se siguen repartiendo las plazas. De hecho, en una de mis entrevistadas me comentaba que gana una plaza y cuando va a revalidar la plaza ya le cambiaron la clave, y que en el sindicato le querían volar la plaza. O sea, esa transparencia que se nos ha dicho que va a existir y que esto se elimina, no es tal, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Es que hay muchísimas cosas que sí, entonces voy a cortar para no hacer abuso del tiempo, ¿no? Cuando hablan de los efectos, desvalorización del magisterio, intensificación y precarización, desempeño y idoneidad, que a mí me parece que esa es una discusión muy interesante. No es lo mismo la evaluación del desempeño que la idoneidad, que es más bien una cualidad mucho más abstracta y mucho más difícil de aprender y por lo tanto mucho menos cuantificable y por lo tanto mucho más manejable. Es un concepto suficientemente elástico como para jalarle de aquí, jalarle de allá y ajustarlo a las necesidades coyunturales, ¿no? Por ahí hay una parte donde plantean el asunto de la toyotización y ponen como ejemplo el asunto de Stalin, al que hacía alusión Ana. A mí esta parte no me quedaría muy clara. Creo que no estaríamos hablando con Stalin de toyotización.
O sea, aunque ellos lo plantean en relación a la técnica de Taylor, no dicen eso directamente, pero lo sitúan en este apartado de la toyotización. Bueno, ahí tendríamos que entrar en una discusión interesante sobre cómo inclusive la propia toyotización ya no es la toyotización de Ono, ya no es la toyotización de Ono, estamos como 10 stage adelante de ese momento, pero hay una discusión muy interesante en términos de estos grupos, de esta flexibilidad que se intenta dar al magisterio, curiosamente en un marco de una escuela que es absolutamente rígida, que esa es para mí una de las grandes contradicciones, porque plantean la autonomía, por ejemplo, curricular, cuando en México la reforma lo que hace es recentralizar el currículum. Y hay que decir una cosa, en la reforma del 92, que se descentraliza lo administrativo, el currículum es una de las atribuciones con las que se queda el Estado. El Estado jamás ha tenido la intención de descentralizar. Si el Estado sigue manteniendo un ferro control del currículum, y esto no es un error, es una política de Estado perfectamente clara y delimitada, y le han puesto parchecitos como aquel libro de los estados donde vas a hablar de que si en Morelos bailan los chinelos, ¿no? Como si eso permitiera hablar de una educación contextual. No, y sí hay que decirlo, porque esas son como de las contradicciones o aparentes contradicciones en el modelo neoliberal, en el que en teoría tendrías que ejercer, favorecer una autonomía. Aquí hay una especie de paradoja en el sentido de que por un lado intentan ser muy neoliberales, pero en esta parte de lo educativo se queda atorado con el currículum central y esto no se mueve. Y la evaluación estandarizada está anclado en esto, ¿no? Y entonces por un lado plantean esta autonomía pedagógica de ritmos, tiempos, ver como el alumno, pero no, el alumno tiene que saber ciertas cosas medidas por su capacidad de llenar los alvéolos correctos, fíjense bien, no medida por su capacidad de hacer y decir cosas, de llenar alvéolos correctos, ¿no? Y aquí, bueno, es evidente que no vale la pena meterse en una discusión muy grande, porque creo que todo el mundo sabe mucho de esto, sobre el asunto de la incapacidad de estas pruebas, de las grandes limitantes de estas pruebas para medir las cosas más importantes de la educación, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que este proceso es un proceso mucho más de control, mucho más de lo que se llama accountability, ¿no? De decir, aquí están nuestros resultados, nuestros niños sacaron y tales puntos, aunque también hay que decirlo, curiosamente después de muchos años, en PISA no se mejora, ¿no? Y nunca hay una explicación de por qué nunca se mejora en PISA, entonces queda así como que ya vamos a mejorar pronto, pero esa mejora nunca ha llegado y nunca ha habido, como siempre, por la razón de Estado, ninguna explicación, mucho menos una explicación satisfactoria. En otro apartado, que es muy importante, al que ya se refirió Ana, está el asunto de las producciones. Pero antes, está el asunto de las privatizaciones. Por ejemplo, lo que es la escuela al 100, circularon muchos bulos de que se iban a vender las escuelas y los edificios, bla, bla, bla. También esa es una parte que sería interesante analizar, ¿no? ¿Por qué entre el magisterio, que debería de ser un sector muy informado, corren ese tipo de bulos, ¿no? O sea, ¿cómo explicamos esto? Y entonces eso me lleva a adelantar una de mis conclusiones. Necesitamos analizar mucho más ese magisterio, cómo está constituido, porque si nosotros vemos cómo diferencialmente distintos sectores se han movido en la propia resistencia, vamos a ver que el magisterio del que se habla como el magisterio con artículo definido, singular, son muchos magisterios, ¿no? Y eso nos plantea retos muy importantes en términos de entenderlo, ¿no? Porque si no desagregamos, seguimos metidos en esta idea de el magisterio, cuando creo que hay muchos magisterios, y esto se manifiesta muy claramente en las distintas formas, ritmos, tipos, intensidades de resistencias en distintos niveles que este magisterio manifiesta, ¿no? Bueno, en las producciones
y aquí hay un asunto que es la tesis central del libro, y es que la reforma apunta a una nueva configuración, se dice tendencialmente, del sistema educativo nacional, ¿no? Yo diría, retomando autores como Stefan Boll, cómo se intentan crear cuasimercados, entre otras cosas, ¿no? Otro asunto es la cuestión del sindicato, y que plantean que no se elimina el sindicato, y aquí habría otra discusión que me parece que habría que entender. El sindicato, y vuelvo a reiterar, ningún libro puede abordar todas las cosas, entonces pedirle al libro que aborde todo lo que no aborda es un disparate, pues no estaría diciendo eso, pero sí creo que uno de los elementos que se requiere para entender cómo ha sucedido esta reforma y el cariz que ha tomado, los carices que ha tomado, tiene que ver con el papel del sindicato, ¿sí? Y cómo este sindicato, aún en un estado que intenta reconfigurarse, sigue teniendo un papel fundamental de detención, de contención legal, en tanto se le asigna la única representación válida de los maestros. Ojo, o sea, el sindicato sigue siendo muy importante, no en el viejo sentido, se le quitan privilegios, es cierto, pero ustedes, si se ponen a analizar, al sindicato en realidad no le tocan ni un pelo, no le confiscan dinero. Juan Díaz de la Torre es parte fundamental de la maquinaria gordillista, y lo que yo sé por mis fuentes es que hacen un pacto cuando se va a promulgar todo y se va a proceder a la detención de la profesora, ¿sí? Fíjense cómo digo, la profesora, así se lee, no, la maestra. Ellos ya negociaron, o sea, no crean que esto pasa de nuevo como que los agarran, ¿no? Ya negociaron, y la idea es, ustedes no se mueven, porque se mueven, tenemos órdenes de aprehensión no solo contra ella, sino contra todos ustedes. Ustedes dicen, y hay un arreglo. Y en ese arreglo el sindicato sigue teniendo una parte no despreciable en términos de la contención de la movilización, en términos de lo que yo llamo una confiscación de la representación, ¿no? Plantean la tesis también de que lo que se trata en la reforma es sustituir el modelo corporativo del sindicato por un modelo de control fluido, personalizado, abstracto, transformador, de prácticas y mentalidades, ¿no? Y yo diría un poco este asunto que ya estaba en marcha, este asunto de la carrera magisterial, que sí se para. Si uno iba a las escuelas, te decían, es que ese tiene C y hace menos, y ese por qué gana más, y hace lo mismo que yo, etcétera. Sí jugó un papel muy importante la carrera magisterial en términos de un inicio de la individualización de las trayectorias magisteriales, y en ciertos lugares tuvo un papel muy relevante en términos de evitar la cohesión de los colectivos magisteriales que permitiera un accionar colectivo. Uno, ¿qué hay de retomar conceptos, por ejemplo, como el concepto de hegemonía, que a mí me parece que aquí entra, puede ser pertinente, por ejemplo, en su versión Perry-Andersoniana? O sea, el análisis que hace Perry Anderson hace ya 40 años sobre el concepto de hegemonía me parecería que es un concepto que podría recuperarnos. Y mi tesis, también para discutir, si a alguien le interesa discutirlo, y es que la reforma del sistema educativo nacional, que es lo que plantean los compañeros como el objetivo de la reforma, para mí sería un objetivo, pero al mismo tiempo es solo un medio para un proyecto mucho más amplio que lo educativo, ¿no? Es decir, mi tesis es que estamos asistiendo a una reforma que forma parte de muchas reformas, que forma parte de un proyecto mucho más amplio, y esa es la tesis y la dejo ahí para debatirla. Les agradezco mucho la escucha y pues aquí estamos para que podamos debatir. Sí, les apetece. Bueno, antes que nada agradezco su presencia y por supuesto la invitación que me hicieron Roberto González, Lucía Rivera y el maestro Marcelino Guerra para presentar este
espléndido libro, Anatomía Política de la Reforma Educativa 2017, publicado por la UPN. Terminado de escribir, esto lo quiero señalar desde el principio porque después lo recuperaré en uno de los comentarios, terminado de escribir el 30 o 31 de junio del 2016, en la víspera de acontecimientos muy importantes. Quiero hablar un poco de cómo yo he vivido esta reforma, cómo la he ido viendo, para que les quede más claro lo que significa para mí la publicación de este libro. Cuando comenzaba la reforma, yo, como soy politólogo, yo decía, y que me he dedicado más al estudio de la representación sindical, de las relaciones laborales y el sistema de formación de docentes en México, yo decía, esta no es una reforma educativa, es una reforma política, administrativa y laboral. Y en efecto lo es. Pero vinieron dos amigas que son muy regañonas, a las que quiero muchísimo y que de hecho son mis maestras en muchos aspectos, Elsie Rockwell y Antonia Candela, y me dijeron, Alberto, casi me dijeron con la expresión corporal, no me lo dijeron con la expresión verbal, no seas tonto, nos quieren engañar con la verdad. Esta reforma educativa, que no es educativa, es también una reforma educativa. Pero como yo soy muy terco, seguí insistiendo en que, no más por molestar, pero también por mi deformación profesional, en que esta era una reforma no educativa, política, administrativa y laboral, pero con consecuencias sobre la educación y sobre la vida profesional, moral y afectiva del magisterio mexicano. Y creo que no me he equivocado, y el libro que ahora estamos presentando nos lo confirma. Para mí ha sido un proceso de intenso aprendizaje. Intentar leer lo que nos comenzaron a decir las maestras y los maestros con los pies en las calles, con las pancartas, con las mantas. Intentar leerlo a partir del anuncio de esta reforma no educativa, que es también educativa, desde el comienzo. Leyendo a los primeros que empezaron a resistir desde la prensa, desde el análisis crítico a la reforma no educativa, que también es educativa, como Manuel Pérez Rocha, Hugo Aboite, César Navarro, Tatiana Col, Luis Hernández, Telvina Sandoval, Imanol Ordorica, etc. No los puedo enumerar a todos. Lev Mujaid, ¿sí?, un amigo que es mi maestro michoacano en pedagogía crítica, y de repente, como escribió hace unos días Lev Mujaid, cuando parecía que todo estaba dicho, llega este trío de excelentes investigadores e investigadoras a decirnos muchas cosas más, y de una manera muy inteligente y profunda, sobre lo que es esta reforma educativa, que no es educativa, que es política, administrativa y laboral, pero que también es educativa porque, como dicen los autores, afecta la subjetividad del actor principal tocado por esta reforma, que es el magisterio, y a través de ellos está afectando también la subjetividad de los estudiantes. Y como todo lo educativo, pues busca precisamente transformar las subjetividades de los principales actores que participan en la conducción y en el proceso educativo: funcionarios, representación sindical, maestras, maestros, directivos, supervisores, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Después,
de la lectura de este libro ya nadie podrá hacer una lectura simplona de esa reforma política, administrativa y laboral, y de todas las implicaciones educativas que tuvo desde el comienzo, aún desde antes de que comenzaran a tratar de implantar un nuevo modelo educativo o implementar una nueva reforma curricular, cuando ya faltarán 3 meses y medio para que concluya el sexenio, que se dedicó casi todo el tiempo a la reforma no educativa con sus implicaciones educativas, como se ha señalado. Los autores destacan los conceptos estelares de esta reforma. ¿Cuáles son? La calidad, la evaluación y el personal docente. Primero los maestros y después los demás, nos dicen en el libro, en su análisis. Coincido plenamente con esto. Los dos conceptos estelares son calidad e idoneidad. La calidad y la idoneidad como la calidad como un nuevo Dios, la idoneidad como un estado al que se accede de determinada manera, ¿sí? La evaluación como el principal instrumento estratégico, nos dicen, para acceder a la calidad y a la idoneidad, ¿sí? Y el personal docente por otro lado. Yo, para molestar a mis amigas y amigos de la Junta de Gobierno del INE, que siempre andan presumiendo de su expertise cuantitativa, modelos, evaluación y todas las abstracciones que en la evaluación mexicana han sido, yo digo que finalmente la legitimación retórica de esta reforma no es ni siquiera teológica, es un acto de hechicería, porque hay un nuevo ídolo, un nuevo Dios, la calidad, a la que solo se puede acceder mediante el sacrificio en la piedra de los sacrificios, en la que se deben descuartizar y abrir en canal de vez en vez a los maestros para poder tener contento al Dios de la calidad. Y además, la calidad se parece a Dios, entre otras razones, porque está en todas partes y en ninguna, ¿sí? Y además nadie, ni siquiera el nuevo presidente de la Junta de Gobierno del INE, la alcanza a definir. ¿Qué es la calidad? ¿Quién sabe? Pero sabemos que ahí está. Para terminar finalmente definiéndola como la calidad es aquello que se alcanza si tú te comportas como debes de comportarte conforme a nuestros reactivos y obtienes destacado, excelente, suficiente, idóneo o no idóneo en las evaluaciones. Porque no son ni siquiera los perfiles, parámetros e indicadores. Este mamotreto gordo elaborado por la SEP y el INE no son el referente para las evaluaciones. Ese mamotreto gordo, al final de cuentas, se reduce a un examen de aproximadamente 150 preguntas de opciones múltiples que para nada se refieren a la mayor parte de los parámetros e indicadores, ni siquiera al perfil definido por la SEP y el INE. Es un acto de magia, es un acto de pura magia. Yo te evalúo y vas a mejorar la calidad. Y entre más te evalúo, mejor vas a ser. Esa es la lógica, la compleja lógica conceptual que está detrás de esta reforma educativa. El nuevo Dios, la piedra de los sacrificios de la evaluación, en la que se van a descuartizar, desangrar o lo que quieran ustedes que significa la evaluación de los docentes. Entonces, el libro es muy interesante porque va desmontando la anatomía, luego la fisiología y finalmente las afectaciones, los efectos y las producciones que ha traído consigo esta reforma no educativa, que finalmente también ha sido educativa. Todos sabemos cuántos tipos de evaluación hay para el ingreso, para la promoción, para la permanencia, para el reconocimiento. Sabemos quiénes son los principales actores. Pero algo muy interesante que dicen los autores es que las evaluaciones están diseñadas
con una impronta muy fuerte en contra de los transgresores, ¿sí?, mediante el castigo. El castigo pasa a ser uno de los componentes esenciales en el diseño de las evaluaciones. O sea, no es solo la pobreza de las evaluaciones, sino las consecuencias extremas que tienen las evaluaciones. Ya lo veremos más adelante. Es la construcción de una nueva red institucional, nos dicen en el capítulo dedicado a la anatomía de la reforma educativa, la construcción de una nueva red institucional de control magisterial, pero sin ninguna responsabilidad para las autoridades. Todo el castigo, si incumplen la ley, es para los docentes. En cambio, a las autoridades se les dice, tú puedes echarte a plato, despedir, cesar en el empleo a las maestras y a los maestros sin ninguna responsabilidad para ti. Aún más, sin que medie el laudo de la autoridad laboral. Es aún más, sin que medie resolución del Poder Judicial. Fíjense nada más la tremenda asimetría que se introduce a través de esa reforma en las relaciones entre la autoridad y el docente o la docente. Esto es muy grave y ha sido una de las afectaciones más graves que se han producido en la implementación de la reforma educativa. La jaula jurídica, la manera como la construyeron, y ya dedicaron un excelente libro a la manera como los poderes percutidos construyeron el andamiaje jurídico de esta reforma educativa. Luego pasan al análisis de la fisiología política. La reforma, nos dicen la y los autores, aquí me cuesta mucho trabajo la equidad de género porque está en minoría, Lucía, la y los autores, sí, nos dicen no es un acto, es un proceso. Es un proceso complejo, ¿sí?, de acciones, discursos, reformas jurídicas, desde la Constitución hasta la última circular emitida por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, el INE y sus equivalentes en cada uno de los estados. Un conjunto articulado de acciones, de construcción de instituciones, de presupuestales, campañas mediáticas y campañas político-militares para intentar imponer la reforma educativa. Y algo, y quizá sea el núcleo central y lo que a mí me parece más interesante del libro, es la manera como es una estrategia de guerra, un proceso que se propone modificar radicalmente el qué, el cómo, a quiénes, para qué, dónde, cuándo y hasta dónde y por quién educar. Esto es muy interesante. El qué, el cómo, a quiénes, para qué, dónde, cuándo, hasta dónde y por quién educar. ¿Por quién educar? Transformar a los educadores. Paso a la fisiología. O sea, cómo opera en la práctica la anatomía que nos acaban de describir. Todo comienza por la construcción de una maquinaria evaluadora. Pero junto con la construcción de la maquinaria evaluadora comienza, ¿sí?, el recuento de el magisterio, el análisis, la construcción de la información sobre el magisterio, la legitimación mediante del proceso, mediante el apoyo de las organizaciones empresariales, del IPE UNESCO de Buenos Aires, ¿no?, y la construcción por parte del CENTE del SINADEP para la formación continua de docentes. El CENTE quedó tan anulado que parece decirle a los maestros con la fundación del SINADEP: no pude evitar esta reforma, no te puedo ayudar a defender tus derechos que te fueron arrasados con esta reforma, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor sí te puedo ayudar a pasar el examen.
y funda el SINADEP, no para la formación continua de los docentes, sino para la preparación de los docentes para no ser reprobados por el examen que el CENTE no pudo evitar que se impusiera como el dispositivo central, ¿sí?, para el ingreso, para la promoción y para la permanencia. Y comienza la operación. En el 14 nos relatan la autora y los autores, comienza la evaluación para el ingreso. El 2015 vienen las promociones y a finales del 2015 viene y revienta la bomba de la evaluación del desempeño, ¿sí? Todos recordamos cómo andaba desesperado Aurelio Nuño, primero ofreciendo garrote y después ofreciendo zanahorias a los maestros porque no completaba una cuota decorosa de maestras y maestros que estuvieran dispuestos a someterse a la previa, a la piedra de los sacrificios para acercarse a la calidad y a la idoneidad. Y vimos este conflictivo proceso, cómo se realizó y contribuyó muchísimo a deslegitimar la reforma en uno de sus componentes más controvertidos, que es el de la evaluación del desempeño. Vimos cómo, por ejemplo, a las maestras y los maestros chapanecos los encerraron en un cuartel y luego en helicóptero de la Procuraduría del Ejército y de la Marina se los llevaron a las carpas evaluadoras de Ocosocuautla, de Cintalapa, etcétera, etcétera. Eso era absurdo. El mundo se preguntaba, ¿qué reforma educativa es esa que requiere del Ejército y de la Policía para su implementación? Dentro de la anatomía, a los estados se les redujo casi a la nada. Los dos centros de gestión estratégica e incluso de los aspectos operativos más relevantes pasaron a ser el INE y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dependiente de la SEP. A los estados no se les dejó casi nada. ¿Qué? Elaborar la lista de los convocados con base en una cuota definida por el interés político, el cálculo político de cada evaluación desde el centro. El proceso de asignación de plazas, la manipulación de las listas de prelación en la asignación de las plazas, los cambios de adscripción y el otorgamiento de plazas temporales o interinatos. Estas son algunas de las características de las afectaciones que nos señalan y analizan puntualmente cada uno de los maestros. La manera como la idoneidad ni siquiera garantiza el empleo, porque muchos idóneos se están quedando sin empleo, o simplemente se les otorga no la prometida plaza definitiva, sino una plaza temporal, precaria y mal pagada, ¿no? Yo creo que es otro de los apartados más interesantes de este libro. Por otro lado, en el tema de las responsabilidades, un maestro que no se someta a evaluación, se va. Un maestro que repruebe 3 veces la evaluación, también se va. Pero una autoridad que no ofrezca la tutoría y la formación continua prometida, los trajes a la medida prometidos por Aurelio Nuño, sí, la autoridad no se va. Aurelio Nuño sigue allí. Las autoridades educativas de los estados permanecen en su empleo. Fíjense, nada más incumple con una de sus obligaciones el docente, se va. Lo absurdo es que se va no solamente si repruebas 3 veces consecutivas, no solamente si se niega a esa evaluación indignante, sino se va si no se somete a las tutorías y a los programas de formación continua definidos unilateralmente por la autoridad. También se va si no se someten a esos programas determinados por la autoridad. Pero si la autoridad no oferta esos programas, pues no pasa nada, simplemente no pasa nada. La autoridad sigue tan campante, ¿no? Grabando spots para su precampaña presidencial, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una asimetría absoluta. No solamente se perdió la representación sindical, que no tiene vela en este entierro, sino que además se perdieron los derechos laborales del magisterio.
Hay otro tipo de afectaciones que analizan con mucho detalle. Hay algo que me llama mucho la autora y los autores. La formación continua se transforma. De una formación continua donde cada docente definía cuándo someterse y a qué tipo de formación, o la elegía donde quiera que existiera, ya sea la ofertada por el PRONAP, por la Dirección de Formación Continua de cada estado, o en la UPN, o en la UNAM, o en la UAM, o donde quiera que sea, o en el Tecnológico de Monterrey, etcétera, ¿no? Pero ahora no, la evaluación continua queda atada a la evaluación, a los resultados de la evaluación. Los cursos pasan a ser obligatorios, las tutorías pasan a ser obligatorios, como si las maestras y los maestros fueran menores de edad. Y si no se someten a esas tutorías y a esos cursos, se van. Contenidos y tutorías que son definidas unilateralmente por la autoridad. Luego, la autora y los autores definen otros temas, los directivos convertidos en capataces, la normalidad mínima, lo ponen entre signos de interrogación, y cómo la reforma está afectando también, ¿sí?, las relaciones entre las maestras y los maestros, entre los docentes. Esta nueva clasificación impuesta desde fuera, como es la clasificación entre docentes idóneos y no idóneos, idóneos y no idóneos, despedidos y suplentes, el rechazo a la evaluación, quienes rechazan la evaluación y quienes aceptan la evaluación, quienes son combativos y quienes son esquiroles por aceptarla. Pero además hay algo más. Aquí viene un pequeño reproche para la autora y los autores. Se está imponiendo una nueva clasificación, la clasificación entre normalistas, upenianos y otros, universitarios y tecnológicos. Sobre esto voy a volver en cuanto a mi reproche para la autora y los autores. Otra cosa, se está modificando la identidad del magisterio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos consisten fundamentalmente en la construcción de un nuevo régimen laboral. Vamos a las producciones. Ya sabemos, para apretar el argumento que está en la estructura misma del libro, la reforma educativa ha tenido afectaciones sobre las condiciones dadas. Ha tenido efectos en distintos ámbitos de la institucionalidad y de las relaciones entre distintas instancias de autoridad y actores del sistema educativo. Pero además ha tenido diversas producciones. Y este es quizá uno de los apartados más interesantes del libro. No se lo pierdan. Se está produciendo una nueva articulación entre efectos y estrategias, nuevos modos de control político y laboral, nuevos perfiles docentes, nuevo mercado educativo, nuevas subjetividades inseguras e inflexibles. El CENTE se convirtió en una figura decorativa. Ojalá y hubiera quedado reducida a ser una figura decorativa solamente, sino que se ha convertido también en una figura coadyuvante para imponer la reforma educativa. El control corporativo entre la SEP y el CENTE se convierte en un sistema de control, nos dicen los autores y la autora, en un control anónimo, impersonal e individualizado. Las maestras y los maestros ni siquiera tienen a quién reclamarle, o para decirlo en términos más coloquiales, aunque suene fuerte, ni siquiera tienen a quién mentarle la madre por lo que perdieron y por lo que están viviendo frente a esta reforma educativa. Todo es abstracción, idoneidad, calidad, perfiles, parámetros, indicadores. Yo no fui, fue TT. Yo, INE, no tengo responsabilidad en la distribución de plazas. Es cosa
de la coordinación del servicio profesional docente. La coordinación del servicio profesional docente, le dicen, es cosa de las autoridades educativas de los estados. Y después los tres juntos dicen, no, es cosa de la Secretaría de Hacienda. Es el proceso de Kafka lo que están viviendo las maestras y los maestros cuando vienen los reclamos, sobre todo de los idóneos, los de nuevo ingreso, sí, pero también los maestros que se promueven a cargos de dirección, supervisión y apoyo técnico pedagógico, como se ha visto en los medios en las últimas semanas. De repente no existen plazas. Hay muchos idóneos, pero perdón, no hay plazas, porque se están escondiendo, porque hubo cambios de adscripción, porque se recorrieron, porque hubo corrimiento, y toda esta jerga burocrática que todos sabemos, sí, que sirve, entre otras cosas, para ocultar las plazas y reservárselas para los privilegiados del reino del magisterio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una transición, nos dicen los autores, del magisterio como agente de cambio, como se le concibió históricamente, con vocación, apóstol, soldado del Estado liberal mexicano del siglo XIX, del Estado de la Revolución, burócrata de la posrevolución, ¿sí? Con empleo seguro, etcétera, etcétera. Y soldado fiel del PRI, en el antiguo régimen de partido prácticamente único. La construcción de un nuevo mercado educativo, la ampliación y la subjetivación de ese mercado. La importación y sobre todo la subida de la influencia empresarial en la definición, el diseño y aún en la gestión de la reforma educativa, como es la importación de modelos y técnicas provenientes del mundo empresarial y la participación directa del sector empresarial como observador en la implementación de la reforma, en la capacitación de docentes, con consultoras, con evaluadoras, con empresas editoriales, la construcción y la reparación de instalaciones y edificios, etcétera, etcétera, y servicios y equipos de computación. Es la transición de la rectoría estatal, nos dice la autora y los autores, a la gobernanza educativa, que ha servido fundamentalmente para legitimar la participación de los empresarios en la conducción del sistema educativo, no solamente de la política educativa nacional, sino también de la política micro en el ámbito de cada una de las escuelas. Es la incorporación a la gestión escolar de la nueva gerencia pública, es la simulación de autonomía de gestión, simplemente sin la autonomía de los docentes. Es la autonomía de gestión para ocultar la imposición desde el centro del modelo educativo que se quiere difundir a través de la transformación de las subjetividades de los docentes, de los directivos y de los supervisores. Es la venta publicitaria de un régimen mucho más democrático para imponer una estructura autoritaria en la gestión del sistema. Es la evaluación con efectos en cadena, no solamente sobre el magisterio, nos dice la autora y los autores, sino sobre los propios estudiantes. Es el maestro competente, competitivo, para formar estudiantes también competentes y competitivos. Saldos. Aquí hacen un balance de lo que ocurrió y se nota que el tiempo se les vino encima. Terminan este libro justo cuando estaba en su apoteosis, sobre todo después del crimen del 19 de junio del 2016 en Nochistlán, Oaxaca. La huelga se había extendido más de lo que todo el mundo creía, e incluso de lo que la propia CENTE, creía. ¿Sí? Y se puso en evidencia. Y ya los observadores, no solamente nacionales e internacionales, se comenzaron a preguntar: ¿qué reforma educativa es esa que requiere del ejército y de la policía para implementarse? Sino también se comenzaron a preguntar: ¿qué reforma educativa es esa que necesita matar para implementarse?
el sistema, nos dicen los autores, está funcionando a ratos no solamente como una transición agónica, sino también como una especie de mixtura entre el modelo corporativo anterior que no acaba de desaparecer y el nuevo modelo abstracto e individualizante que no alcanza todavía a consolidarse. Sí, yo cuando estaba leyendo esta parte, que fue hace rato, hoy en la mañana, que es la parte final del libro, decía, ¿no será que estábamos mejor cuando estábamos peor? ¿No? Cuando veía el dilema que plantean los autores y las autores entre el modelo corporativo y el modelo abstracto, individualizante, competitivo, etcétera, etcétera, decía, en muchos aspectos, por supuesto que estábamos mejor cuando estábamos peor. Sin duda, para mejorar la calidad educativa es mejor la estabilidad que la inestabilidad laboral, ¿no? Nada más con ese dato. Pero a ratos hasta añoro a esta señora que está en la cárcel. A lo mejor hasta con esa señora estábamos mejor cuando estábamos peor, cuando veo las simplonerías que nos vienen desde Mexicanos Primero, etcétera, etcétera. Y el daño que el nuevo cogobierno, o sea, en pocas palabras, yo que me pasé la vida criticando la imbricación, los excesos del cogobierno y la cogestión sepsente, les juro que cuando veo alguno de las iniciativas y resultados y productos, como dicen la autora y los autores, los productos de esta reforma educativa, ideada ojalá y hubiera sido por la OCDE, sino por una ONG empresarial a la que legitimó la propia OCDE, ¿sí? Fíjense, eso es muy interesante, ¿sí? A veces me pongo a pensar que aquel cogobierno que yo critiqué a lo largo de años, si no es que décadas, ¿no? Y esta imbricación sepsente, etcétera, etcétera, era mejor que el nuevo cogobierno en muchos aspectos, porque al menos el CENTE sabe de qué se trata la escuela pública y de qué se trata el magisterio mexicano. Y eso no significa convalidar el régimen de corrupción, los excesos, etcétera. Pero yo creo que hay una diferencia cualitativa importante. Muy listos, pero tampoco son tan listos, ¿no? Les voy a poner dos ejemplos por donde puede venir algo de esperanza. Y sin embargo, se puede. Por dos razones. Miren, por las competencias, por lo menos, de los juristas que participaron en el diseño de la construcción de la jaula jurídica, esta que describen también la autora y los autores en la anatomía y en la fisiología, ¿sí? Construyeron una jaula jurídica perfecta, tan perfecta que cuando vino el conflicto y la movilización de mayo a julio, agosto del 2016, no les dejaba margen de maniobra. La única manera que tuvieron para resolver el conflicto fue violando la ley, ¿no? Y pactando con la coordinadora 3 minutas, una para Chiapas, otra para Michoacán y otra para Oaxaca, donde se comprometen a no aplicar la evaluación del desempeño sino hasta después del 1 de diciembre del 2018. Por supuesto, es una minuta no escrita y mucho menos firmada, porque si Gobernación lo hubiera firmado, se le hubiera venido el mundo empresarial y los medios masivos de comunicación encima. No les quedó más remedio que violar la ley, gracias a esa jaula jurídica perfecta. Pero no solo eso, la evaluación del desempeño no ha transitado no solo por la resistencia de la coordinadora, no ha transitado también por la incompetencia política, administrativa y logística de la propia SEP, del propio INE y de las autoridades educativas de los estados. Entonces, no les queda más remedio que violar la ley una vez más. Al final del primer cuatrienio, en que debieron haberse evaluado 1,5 millones de maestras y maestros, solo habrán alcanzado a evaluarse, si bien les va, unos 200, 300 mil maestros. Les quedará para el 2019
¿sí? Más de 1.200.000 maestras y maestros para evaluar en este primer cuatrienio, pero para el 19 ya se tendrán que agregar otro 1,5 millones. Entonces ya no será 1,5 millones en el próximo cuatrienio, serán 2.700.000 maestros en 4 años. Si no pudieron evaluar en los primeros 4 años a 1,5 millones, menos van a poder evaluar en el siguiente cuatrienio. Y así sucesivamente va a ir aumentando exponencialmente. Por eso yo creo que en términos sistémicos una estrategia de lucha sería focalizarla contra la evaluación del desempeño, que para empezar, según la propia Silvia Schmerkes, no evalúa el desempeño, que es obligatoria para todos y que es la que ha tenido mayores consecuencias laborales sobre los derechos y la estabilidad laboral del magisterio, pero que además es la evaluación del desempeño la que ha tenido mayores consecuencias negativas sobre el clima de trabajo y sobre la propia calidad de la educación que tanto dicen que les interesa. Porque las maestras y maestros están tan distraídos y afectados por la inestabilidad introducida, sobre todo por esa evaluación, que difícilmente se van a poder concentrar en lo que es más importante. Por eso creo que este es el hilo más delgado por el cual se puede iniciar una reforma de la reforma que termine reformando no solo la evaluación del desempeño, sino también los otros componentes, que aunque han transitado mejor, como es la evaluación para el ingreso, la evaluación para las promociones, para el reconocimiento, sobre todo para revisar ya no la idoneidad de los docentes, sino sobre todo para revisar la idoneidad de los instrumentos que buscan identificar a los más idóneos para la docencia, la dirección, el apoyo técnico pedagógico y para el reconocimiento. Yo creo que sin embargo se puede, y yo creo que por allí se puede dar una lucha, no solamente porque es donde ha habido una resistencia. Son tan inteligentes que cometieron un error, ¿sí?, por quererse pasar de listos. Fíjense, si se hubieran limitado a modificar las reglas para las maestras y maestros de nuevo ingreso, sin tocar al magisterio que ya estaba en el servicio, con plazas definitivas o provisionales, no hubiera habido mayor problema. Ya a estas alturas, su reforma ya se hubiera impuesto. Pero estaban tan entusiasmados con el Mexican Moment y el Pacto por México que se les pasó la mano. Se pasaron de listos. Y gracias a que estos inteligentes se pasaron de listos, sí, es que ahorita existen posibilidades de echar abajo una parte importante o significativa de la reforma no educativa, que también es educativa. Eso es lo que yo pienso. ¿Sí? El último reproche era, porque entre las afectaciones, ¿no?, al perfil de los docentes, se incluyeron, y me gustó mucho el análisis que hacen, cómo los dispositivos del servicio profesional docente y otras políticas están afectando el perfil de los docentes. Pero me hubiera gustado muchísimo, me quedé picado, ¿no?, encontrar una reflexión sobre la manera como esos dispositivos, sobre todo los del servicio profesional docente, están afectando al sistema de formación de docentes, de las escuelas normales, pero también la UPN, porque ya fueron por las escuelas normales y no vaya a ser que algún día se les ocurra ir también por ustedes. Muchísimas gracias por su atención y felicidades por este libro. Gracias. Muchas gracias.